A menudo, en la quietud de nuestra mente, nos asaltan preguntas que resuenan con una profundidad ancestral. ¿Quiénes somos realmente, más allá de la máscara que presentamos al mundo? ¿Y cómo podemos navegar por el laberinto de nuestra propia psique, para desentrañar los hilos que tejen nuestro destino y nuestra verdad más íntima? Para Carl Gustav Jung, el renombrado psiquiatra suizo, estas no eran meras divagaciones filosóficas, sino la esencia misma de nuestra existencia. Su obra, Recuerdos, Sueños, Pensamientos, escrita en colaboración con Aniela Jaffe, no es una autobiografía convencional, sino un viaje introspectivo que nos invita a sumergirnos en la compleja realidad del alma humana. Jung se propuso narrar el mito de su vida, utilizando un lenguaje poético y mítico, el único que consideró adecuado para comunicar su vasto mundo interior y sus profundas experiencias con lo inconsciente. En este libro, Jung se desdobla, siendo al mismo tiempo paciente y médico, sujeto y objeto de su propia investigación, en una búsqueda incansable de sí mismo. Nos presenta sus intensas experiencias internas desde la infancia, sus visiones y sueños, como el del falo en un templo subterráneo, que sentaron las bases para su trabajo posterior. Relata su curiosa segunda personalidad, número 2, una figura madura, escéptica y conectada con lo inconsciente, que contrastaba con su personalidad número 1 más mundana, una dualidad que lo acompañaría toda su vida y que le infundía un profundo sentido de lo secreto y el aislamiento. Escribir esta obra fue para él una misión, una necesidad que le devolvía la claridad mental y le permitía ordenar las imágenes y vivencias que le aquejaban. A través de la reflexión, el libro integra recuerdos, sueños y pensamientos, revelando cómo lo aparentemente personal se vincula con lo universal. Aunque temía la reacción del público ante la franqueza de sus experiencias religiosas y pensamientos más profundos, Jung consideraba que su vida era la quinta esencia de sus escritos, inseparables uno del otro. Carl Gustav Jung, biografía y trayectoria intelectual. Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo. Nacido en Quessville, Suiza, creció en una familia de ascendencia alemana y tradición religiosa, siendo su padre pastor luterano. Desde temprana edad, mostró interés por fenómenos psicológicos que trascendían el modelo médico clásico, lo que lo llevó a un enfoque interdisciplinario que integraba psiquiatría, religión comparada, mitología, alquimia y filosofía. Primeros años y formación. En la infancia de Jung estuvo marcada por experiencias internas intensas y un fuerte interés por lo secreto y enigmático. Un sueño recurrente de la infancia, que involucraba un falo en un templo subterráneo, tuvo un profundo impacto en él y lo acompañaría toda su vida, llegando a hablar de él recién a los 65 años. Su decisión de estudiar medicina surgió como una idea luminosa en un callejón sin salida, al ver en ella la posibilidad de dedicarse a alguna rama científica. Más tarde, se doctoró en psiquiatría en 1905 y fue médico jefe en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich. Su época escolar fue un periodo de introspección, donde se sentía diferente de sus compañeros y desarrollaba una segunda personalidad, una figura adulta, vieja, escéptica, desconfiada, apartada de la sociedad, que contrastaba con su personalidad número 1, el joven escolar. Esta dualidad interna y su sentido del secreto fueron fundamentales en su desarrollo. Relación y ruptura con Freud. Inicialmente, Jung fue un colaborador cercano de Sigmund Freud, compartiendo un interés por el inconsciente. Sin embargo, su separación fue inminente debido a diferencias fundamentales. Jung discrepó con la teoría de Freud que reducía la libido exclusivamente a una pulsión sexual. Para Jung, la libido era una energía psíquica en abstracto, cuyo origen y destino no eran exclusivamente sexuales. En la teoría de los sueños también fue un punto de divergencia. Freud veía los sueños como una fachada que ocultaba un sentido sexual reprimido, mientras Jung los consideraba una expresión natural del inconsciente, buscando un equilibrio en la psique intentando que el sujeto reconozca sus verdades internas por medio de imágenes. La ruptura se consolidó con la publicación de su obra Símbolos de Transformación, 1912, y se hizo evidente en un crucial encuentro con Freud en 1909, donde Freud le pidió a Jung prometer que nunca desechará la teoría sexual. Es lo más importante de todo. Vea usted, debemos hacer de ello un dogma, un bastión inexpugnable. Jung se negó a aceptar un dogma científico, lo que marcó el fin de su amistad. Exploración interdisciplinaria y viajes. La obra de Jung se caracterizó por un enfoque holístico, integrando la psiquiatría con la religión comparada, la mitología, la alquimia,
el arte y la filosofía. Sus viajes a África, Norte y Oriental, y la India fueron cruciales para su desarrollo teórico. En África, buscó un lugar psíquico al margen del europeo, observando la cultura y las tradiciones con gran interés, especialmente en relación con los sueños y ritos. Le impresionó la profunda conexión de los pueblos primitivos con su inconsciente y la naturaleza, contrastando con el racionalismo occidental. En la India, comparó el espíritu indio con el europeo, notando la aspiración a la liberación de la naturaleza y el logro del nirvana en la espiritualidad india, mientras que él mismo quería perseverar en la concepción viva de la naturaleza y de las imágenes psíquicas. Desde esta introspección, Jung desarrolló una psicología analítica que considera la psique como un sistema autorregulado, dinámico y simbólico, cuya finalidad es la integración. Él nos legó conceptos fundamentales para entender la arquitectura del alma. La libido, entendida no solo como pulsión sexual, sino como una energía psíquica general que impulsa el desarrollo. El inconsciente personal, que almacena experiencias reprimidas o no conscientes del individuo, y el inconsciente colectivo, una capa más profunda y transpersonal, común a toda la humanidad, donde residen los arquetipos universales. Los arquetipos, que son estructuras biológico-instintivas innatas, como el héroe, el viejo sabio, la sombra o el ánima/animus. No son imágenes en sí mismas, sino condiciones de posibilidad de la experiencia que se manifiestan en símbolos en sueños, mitos y visiones, representando situaciones vitales típicas que se han repetido innumerables veces a lo largo de la historia humana. Los complejos, definidos como contenidos psíquicos inconscientes con una fuerte carga afectiva. Son parte esencial del funcionamiento psíquico, pero se vuelven patológicos cuando se apoderan de la totalidad de la psique, desestabilizando el sistema mental. La sombra, que simboliza la contraparte del yo, aquello que el sujeto rechaza de su consciencia por considerarlo incongruente con su autopercepción moral, pero que también alberga potencialidades creativas latentes. El ánima y el animus, que representan los aspectos femeninos y masculinos en el inconsciente de cada persona. En la persona, la máscara o rol social que adoptamos para adaptarnos al mundo. El sí mismo, self, el arquetipo central y totalizador de la psique, abarcando tanto lo consciente como lo inconsciente, siendo el objetivo supremo del desarrollo psicológico o individuación. En la sincronicidad, la coincidencia temporal de dos o más acontecimientos, relacionados mutuamente de modo acausal, que tienen un contenido idéntico o semejante. Estos fenómenos sugieren que la psique opera más allá de la causalidad espacio-temporal. En su búsqueda de una comprensión más profunda de la psique, Jung conectó con el pensamiento complejo de Edgar Morin, el cual postula que el orden y el desorden cooperan para organizar el universo y la mente. Consciente e inconsciente no son elementos excluyentes, sino complementarios, que se equilibran y autorregulan. Morin, al igual que Jung, cuestionó las interpretaciones reduccionistas, como las freudianas, que limitan la complejidad de los mitos o los conflictos a una única causa. La concepción compleja del sujeto, en contraste con el pensamiento unidimensional, nos permite enlazar indisolublemente el yo con el nosotros y el ello, reconociendo la interconexión de todas las cosas. El camino hacia la totalidad psíquica, que Jung denominó individuación, es el proceso por el cual una persona se convierte en el ser único que realmente es. Sin embargo, este viaje no está exento de peligros. Uno de los mayores riesgos es la inflación, que ocurre cuando el yo se identifica con la psique colectiva o los arquetipos, arrogándose sus cualidades. Jung observó este fenómeno en el caso de Friedrich Nietzsche y su relación con la figura de Zaratustra. Para Jung, el genio creativo de Nietzsche, como la experiencia de Zaratustra, no era una invención artificial, sino el acontecimiento de una fuerza poderosa y desconocida emanada del inconsciente profundo arquetipal. Nietzsche mismo la describió como una inspiración o revelación que lo convertía en un mero instrumento sonoro de fuerzas poderosísimas, una vivencia luminosa cargada de intensidad y terror. Zaratustra encarnaba el arquetipo del viejo sabio, que surge en momentos de confusión para ofrecer un nuevo sentido. Jung advirtió que el encuentro con estas fuerzas luminosas es máximamente peligroso. Si los contenidos del inconsciente irrumpen violentamente y la consciencia es avasallada sin que el yo logre diferenciarse y asimilarlos críticamente, se produce la inflación. Jung sostuvo que Nietzsche, al no diferenciarse plenamente de Zaratustra y creerse idéntico al espíritu creativo, sufrió esta inflación, lo que lo llevó a episodios de megalomanía y, finalmente, a su hundimiento en la locura.
Critica que Nietzsche, en su insistencia en las grandes elucubraciones filosóficas y en volar por los aires, descuidó la esfera de la existencia humana corriente y en la tierra. Esta unilateralidad psíquica es patológica para Jung. La falta de sabiduría para integrar las polaridades y estar bien conectado con la tierra puede hacer que la tensión arquetípica sea fulminante, llevando al colapso psíquico. La psique, sin embargo, posee mecanismos compensatorios para recuperar el equilibrio. En el propio Zaratustra, Jung vio esta compensación en figuras como la del joven de la montaña, que simboliza al Nietzsche corriente que sufre y anhela su caída, resentido por la altura de Zaratustra. Esto era la psique de Nietzsche reclamando su equilibrio. El proceso de individuación junguiano implica la integración de todas las potencialidades de la vida, no solo las virtudes o lo sublime, sino también las flaquezas y lo oscuro, la sombra. La no asimilación de la sombra y la falta de integración de los opuestos llevó a Nietzsche a su derrumbe, ya que sus polaridades no lograron dialogar ni armonizarse. Para Jung, el estudio de la alquimia, el gnosticismo y los mitos fue fundamental, ya que le proporcionó un marco histórico y transpersonal para su psicología del inconsciente. La alquimia le ofreció un equivalente histórico a sus experiencias internas y le ayudó a comprender el inconsciente como un proceso de transformación. El gnosticismo le permitió explorar la naturaleza contradictoria del espíritu y la ambivalencia de la imagen de Dios. Los mitos, a su vez, eran el lenguaje de la psique profunda, revelando la presencia de arquetipos universales y proporcionando un vínculo esencial entre el hombre y el mundo del misterio. En la psicoterapia compleja, el objetivo no es solo aliviar los síntomas, sino que el paciente logre otorgarle un sentido a aquello que le acontece, descubriendo cómo opera su mente y cómo se relacionan el orden y el desorden en su sistema. El terapeuta actúa como un guía flexible, empático y creativo, que facilita la comprensión de los sueños y símbolos, permitiendo al paciente reexperimentar sus sueños para darles un sentido personal. La imaginación activa es una técnica valiosa para incorporar componentes psíquicos del inconsciente de forma creativa, siempre con cautela y discernimiento. Este viaje es en espiral, donde el inconsciente se explora no solo en relación con lo que aqueja al sujeto, repetición circular, sino en su faceta creadora inconsciente, que con la ayuda de la consciencia, se torna recursiva y fuente de sanación. En síntesis, el pensamiento complejo, en resonancia con la psicología junguiana, nos ofrece una visión de la psique como un sistema intrincado y dinámico, donde la integración de lo consciente e inconsciente es fundamental para la autorrealización y la salud mental. El ser humano es un complejo de opuestos, y el camino de la individuación es el esfuerzo por armonizar estas polaridades, reconociendo la influencia de lo ancestral y lo universal en nuestra vida personal. Retomando nuestras preguntas iniciales. ¿Quiénes somos realmente, más allá de la máscara que presentamos al mundo? Somos la totalidad de nuestra psique, un complejo entramado de consciente e inconsciente, de luces y sombras, de lo individual y lo colectivo. Somos la suma de nuestros arquetipos, nuestros complejos, y la forma en que los integramos. ¿Qué y cómo podemos navegar por el laberinto de nuestra propia psique, para desentrañar los hilos que tejen nuestro destino y nuestra verdad más íntima? La navegación requiere un viaje de individuación, un camino de autoconocimiento constante. Implica escuchar los mensajes de nuestro inconsciente a través de sueños y símbolos, integrar nuestra sombra, reconciliar nuestros opuestos y desarrollar la sabiduría necesaria para no ser arrastrados por las fuerzas arquetípicas. Es un proceso continuo, una danza entre el orden y el desorden, que nos lleva a ser quienes verdaderamente estamos destinados a ser.